hemograma, cuáles son, digamos, que los conceptos iniciales a tener en cuenta y los exámenes adicionales cuando estamos frente a un paciente en quien estemos sospechando un síndrome anémico. El síndrome anémico en general, como lo han visto, digamos que tiene una clínica un poco general, muy constitucional, los síntomas son muy poco específicos, pero el gold standard para el diagnóstico de anemia pues va a ser el hemograma. Y es importante que se familiaricen con el examen, porque es un examen, primero, muy fácil de procesar. Digamos que en todas las instituciones, inclusive de primer nivel, contamos con un hemograma. Es muy rápida para la toma, muy fácil la toma y muy rápido para tener el resultado y nos puede dar información muy importante en algunos datos específicos del paciente. Entonces, dentro de esto vamos a hablar un poquito de cuáles son los principales hallazgos a tener en cuenta. Entonces, lo primero es definir qué es anemia. Y para definir anemia, vamos a hablar específicamente de adultos. Vamos a hablar de la disminución de los niveles de hemoglobina o del hematocrito. La hemoglobina es la cantidad digamos que los niveles de hemoglobina es la cantidad de hemoglobina que va a tener cada eritrocito y el conjunto en circulantes en sangre. Eh, y esto es basado específicamente en desviaciones estándar, es decir, en una población en general. Esto lo que vamos a hacer es comparar lo que el paciente tiene frente a lo que tiene la población en general. Esto no quiere decir de que todas las anemias, digamos que todos los niveles que estén por debajo de este estándar establecido sean patológicos. Algunos pacientes pueden tener variaciones propias. Si bien, por ejemplo, en los adultos mayores, la senescencia hemática no es, digamos que un tema que se tenga establecido, o sea, no hay cambios en el hemograma por propios del envejecimiento, pero sí uno puede encontrar ligeros disminuciones en los niveles de hemoglobina y hematocrito en algunos pacientes adultos mayores. También puede haber variación por las razas. Los pacientes de raza negra pueden tener ligeras disminuciones comparado con los de raza blanca. Lo que sí hay una clara diferencia es entre hombres y mujeres. Entonces, en hombres se considera anemia cuando la hemoglobina está por debajo de 13 y el hematocrito por debajo de 40. En general, el hematocrito es 3 veces la hemoglobina. Es una forma de correlacionarse. Y en mujeres, la hemoglobina por debajo de 12 con disminuciones de hematocrito por debajo de 36. Básicamente, estos son mujeres en edad fértil, porque esta diferenciación entre hombres y mujeres está relacionada con la menstruación. Entonces, en mujeres en niñas antes de la menstruación o en adultos mayores después de la menopausia, habitualmente esta brecha de diferencia entre hombres y mujeres tiende a normalizarse. Y para la clasificación de la anemia, o sea, ya tenemos la definición de anemia, que es una disminución en la hemoglobina, pero para clasificarla, las vamos a clasificar en varios grupos. Digamos que las anemias tienen nombres y apellidos. Y siempre es importante cuando ustedes tengan una diagnóstico de una anemia, tienen que diagnosticarla de manera completa, con todos sus apellidos, para que ustedes puedan tener claridad de cuáles son los diagnósticos potenciales de ese paciente. Entonces, entre más caracterizada tengamos la anemia, más fácil vamos a dar con el diagnóstico del paciente. Entonces, la primera clasificación es por los índices eritrocitarios. Y el primer índice eritrocitario es el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio es la cantidad digamos que, de hemoglobina que hay dentro del eritrocito, el volumen que tiene cada eritrocito, qué tan lleno está ese eritrocito. Entonces, los volúmenes corpusculares medios, hablamos de volumen corpuscular medio porque lo que hace la máquina es pasar la sangre a través de un lector, digamos que una luz que lee el volumen de cada eritrocito. Y el hemograma lo que nos va a sacar es un promedio de todos esos eritrocitos que pasaron a través de ese lector. Entonces no nos van a dar múltiples valores, sino un valor promedio de lo que el equipo leyó. Él lo que hace es clasifica las células por el tamaño y mide cada célula, las características de cada célula nos determina las características generales o globales o promedio de esas células que está leyendo. Entonces, el volumen corpuscular medio básicamente va a ser la cantidad de relleno que tiene cada eritrocito.
habitualmente pues la cantidad de hemoglobina. Sin embargo, pueden haber otros factores adicionales. Entonces, no, vamos a hablar de factores adicionales que ahorita los relacionamos y es la cantidad de hemoglobina dentro de ese volumen. ¿Listo? Entonces, el volumen corpuscular medio, digamos, es la cantidad de volumen que tiene cada uno de los eritrocitos. El volumen promedio de cada eritrocito está entre 80 y 100 femtolitros. Cuando están por debajo de 80 femtolitros, se considera como anemias microcíticas y cuando están por encima de 80 femtolitros, se considera como anemias macrocíticas. Esto nos ayuda primero a clasificarlas de acuerdo a su volumen, en anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Luego las vamos a clasificar por concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces, la hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina que tiene cada eritrocito. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media es qué porcentaje de ese eritrocito que está lleno es hemoglobina, ¿no? ¿Qué cantidad hay de, de hemoglobina en cada eritrocito? Entonces, la hemoglobina corpuscular media en promedio está entre 27 y 33, sin variación entre el sexo. Y cuando está dentro de ese rango se considera normocromía, es decir, las anemias cuando están dentro de ese volumen, dentro de esa cantidad de hemoglobina corpuscular media, se consideran normocrómicas. Si están por debajo, es decir, cuando los eritrocitos están poco llenos de hemoglobina, y recuerden que la hemoglobina es la que le da el color rojo a la sangre, es la que le da el color rojo a los eritrocitos, entonces va a haber una disminución en la coloreación, digamos como en la coloración de esos eritrocitos y se consideran como hipocrómicos. Y cuando hay un incremento de la cantidad de hemoglobina en cada eritrocito de esa hemoglobina corpuscular media, pues entonces vamos a hablar de hipercrómicas y van a ser eritrocitos que se van a colorear mucho más con ese color rojo de la hemoglobina. Y finalmente vamos a hablar del ancho de distribución eritrocitaria o RDW. Como les dije, lo que hace el, el equipo del demograma es leer la cantidad de eritrocitos y leer las características de esos eritrocitos y sacar un promedio. Ese promedio está establecido a través de una campana de Gauss. Entonces, lo que nos lee finalmente el equipo es que tanta cantidad de eritrocitos están dentro de esa campana, es decir, qué tan parecidos son esos eritrocitos. Entonces, cuando todos los eritrocitos que lee el equipo son muy parecidos, estamos hablando de que es una alteración, si hay una anemia y todos los eritrocitos son muy parecidos, estamos hablando de que todos esos eritrocitos son muy homogéneos. Eso se lee a través del RW, que es el mismo ancho de distribución eritrocitaria. Es decir, en qué porcentaje esos eritrocitos están muy, muy parecidos. Es decir, la similitud entre cada uno de los eritrocitos. Y se considera que son homogéneos cuando el RW está entre 12 y 14 y son heterogéneos, es decir, cuando está por encima del 14%, es decir, que es el porcentaje de células que se salen de esa campana de Gauss, que son células que tienden a ser muy diferentes las unas de las otras. Eso también nos va a ayudar a dar diagnósticos. Entonces, una anemia, ¿cómo la consideramos? Entonces, la consideramos primero, diagnosticamos anemia si la hemoglobina está baja. Luego, por el volumen corpuscular medio, la podemos clasificar en normocíticas, macrocíticas o microcíticas. Luego, si por la cantidad de hemoglobina que tiene cada eritrocito, en hipocrómicas, normocrómicas, hipercrómicas. Y luego, en si los eritrocitos son o no parecidos, en homogéneas y heterogéneas. Estos son los nombres y apellidos que va a tener esa anemia. Y cuando ustedes se enfrenten a un hemograma, siempre que encuentren una anemia, tienen que darle todos los apellidos. Es decir, estamos frente, porque va a ser muy diferente una anemia microcítica, hipocrómica, homogénea, a una normocítica, hipocrómica, heterogénea, ¿no? Digamos que las etiologías son diferentes y vamos a hablar de eso un poquito más adelante cuando entremos ya a revisar específicamente cada una de las diferentes anemias. Y la otra clasificación, esto ya no es basado en el hemograma, sino es la cantidad de reticulocitos. Para la cantidad de reticulocitos, este sí es un examen aparte. Esto no se los va a reportar el hemograma. Uno habitualmente solicita cuando está sospechando una anemia y la quiere clasificar en dos grupos importantes como regenerativa
o A regenerativa en recuentos reticulocitarios. Los reticulocitos son las células inmaduras. Recuerden que dentro del proceso de maduración de los eritrocitos, la última fase que se produce es la pérdida del núcleo y se genera la expulsión del eritrocito de la médula ósea de manera inmadura, y en los primeros 2 días termina esa maduración a nivel circulatorio. Esas células terminan de madurar a nivel circulatorio y ya formarse eritrocitos maduros. Esa fase previa a esa maduración son los reticulocitos. La cantidad de reticulocitos que hay en sangre es mínima, pero cuando hay una estimulación de la médula ósea para producir una mayor cantidad de eritrocitos porque hay una anemia, es decir, cuando estamos frente a una anemia, la respuesta del organismo, de la médula ósea, para suplir esa anemia es incrementar la producción de eritrocitos. Y como hay un incremento en la producción de eritrocitos, pues el organismo va a tratar de expulsar la mayor cantidad de células a la sangre, así estén un poco inmaduras. Entonces van ustedes a encontrarse que los reticulocitos, cuando la médula ósea está tratando de producir mayor cantidad de eritrocitos, o cuando son anemias regenerativas, van a haber un incremento en la producción de eritrocitos. Pero cuando la anemia no se produce, cuando hay una anemia, pero no hay una respuesta de la médula ósea para tratar de producir esa respuesta, digamos que suplir esas necesidades, los reticulocitos van a estar disminuidos y se van a considerar como anemias regenerativas o hipoproliferativas. ¿Cómo sabemos si esta anemia es regenerativa o no regenerativa? Esto a través del índice de producción reticulocitaria. Cuando está por debajo de 2, se considera como arregenerativa, y cuando está por encima de 2, se considera como regenerativa o hiperproliferativa, es decir, que la médula ósea está respondiendo. ¿Listo? Pero cuando ustedes piden el examen, les van a reportar es un recuento de reticulocitos. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es, con el recuento reticulocitario, tratar de corregir el valor de los reticulocitos. ¿Cómo se corrige los reticulocitos? Específicamente se corrige con el hematocrito del paciente. Entonces, ustedes lo que van a hacer es utilizar esta fórmula inicial, que es el hematocrito del paciente sobre 45 por el recuento reticulocitario. Esto es lo que hacemos, es corregir el recuento reticulocitario, porque el laboratorio nos va a dar un total de reticulocitos, pero ellos no nos van a dar específicamente si es una anemia regenerativa o no. Nos van a dar solamente un valor. Nosotros tenemos que, con ese valor, hacer los cálculos para determinar si esa cantidad de reticulocitos son normales o son anormales para este tipo de anemia que tiene el paciente. Entonces, lo primero que hay que hacer es corregir los reticulocitos del paciente. ¿Con qué lo vamos a corregir? Con el hematocrito. ¿Por qué? Porque entre más bajo esté el hematocrito del paciente, lo más probable es que la médula ósea se empiece a estimular más y la cantidad de reticulocitos sea mayor. Entonces, lo que hay que hacer es corregirlo de acuerdo a la estimulación, ¿no? Y esta es la parte de lo que les había mencionado, que habitualmente el paciente, entre los primeros 2 a 4 días de expulsión de los reticulocitos, se produce la maduración del eritrocito. Y en los últimos 2 días, en la fase final, los reticulocitos tipo 3 y tipo 4 son los que habitualmente están en la médula ósea. Terminan de madurarse en los últimos 2 días en sangre periférica. Después de que tenemos estos recuentos reticulocitos corregidos con el valor del hematocrito del paciente, pues lo que vamos a hacer es sacar el índice de producción reticulocitaria. Y esto es basado específicamente ¿en qué? Los reticulocitos ya corregidos sobre el factor de maduración. ¿Qué es el factor de maduración? Que lo que yo les mencionaba hace un momento, entre más baje el hematocrito, pues mayor va a ser la cantidad de reticulocitos que la sangre de reticulocitos que se van a producir. ¿Por qué?
porque entre más baja el hematocrito del paciente, la médula se va a estimular y va a producir normalmente expulsión de mayor cantidad de células inmaduras, y esto digamos que es un proceso fisiológico normal de respuesta a la anemia. Entonces, por cada 10 puntos de descenso del hematocrito desde 45, se va a elevar 0,5 el factor de maduración. Entonces, entre 45 y 35, el factor de maduración es 1. Entre 35 y 30, el factor de maduración es 1,5. Entre 25 y 20 es más o menos el factor de maduración es 2. Y entre 15 y para abajo, el factor de maduración es 3. ¿Esto qué quiere decir? De que si un paciente tiene una, una hematocrito de 25, el factor de maduración va a ser 2. Entonces, los reticulocitos corregidos los vamos a dividir por el factor de maduración para tener el índice de producción reticulocitaria. Si el paciente tiene 35, el factor de maduración va a ser 1,5. Si el paciente tiene 45, el factor de maduración va a ser 1. Esto es para sacar el índice de producción reticulocitaria, porque con este índice, con ese IPR, es que ustedes van a determinar si la anemia es regenerativa o regenerativa, como les mencioné aquí. Mire que aquí el diagnóstico se hace, es basado en el IPR, no en el recuento de reticulocitos. Entonces, cuando ustedes solicitan los reticulocitos en el paciente, lo primero que tienen que hacer es pedir un hemograma para que de una vez le den el hematocrito del paciente. Tienes que tener el hematocrito del paciente para que hagas la corrección de los reticulocitos, y después con los reticulocitos corregidos y el factor de maduración con ese hematocrito, pues saque cuál es el índice de producción reticulocitaria. Hagamos un par de ejercicios. Entonces, ¿listo? Calculemos estos IPRs en estos pacientes, ¿no? El primero tiene un hematocrito de 12 y unos reticulocitos de 3%. ¿Cuánto les da el IPR en ese paciente? Les vuelvo a poner la fórmula para que los... Pues, de profe, yo le hice con esta fórmula. lo primero que tienen que hacer es sacar los reticulocitos corregidos. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto tiene de hematocrito el paciente? Tiene 12 sobre 45, que es el valor estándar, porque es digamos que la constante, por el recuento de reticulocitos, que es 3. ¿Cuánto les da eso? 0,8. 0,8. Listo. Esos son los reticulocitos corregidos. Ahora bien, con ese hematocrito del paciente, ¿cuál es el factor de maduración que vamos a utilizar? El factor de maduración que vamos a utilizar para el índice de producción reticulocitaria es de 2,5, porque el paciente tiene un hematocrito de 12. ¿Listo? Y habíamos hablado que de 45 a 35 es 1, de 35 a 25 es 1,5, 25 a 15 es 2, y por debajo de 15 hay que utilizar el factor de maduración de 2,5. Entonces, lo que hacemos es dividirlo por 2,5. 0,8 dividido 2,5. ¿Cuánto les da? 0,32. 0,32. Entonces, lo que tenemos, ¿qué tipo de anemia es? La regenerativa. Es una anemia regenerativa. ¿Listo? Para esto es que les sirven a ustedes los recuentos reticulocitarios. Esta es la gestión que hay que hacer con los reticulocitos para que nos pueda dar un valor que realmente tenga importancia. Hagamos el segundo caso. Un hematocrito de 27 con un recuento reticulocitario de 9. 0,4.
punto 4 es que el recuento de reticulocitos. La corrección. 2,16 da. ¿Y eso es qué tipo de anemia? Regenerativa. ¿Cómo? Regenerativa. Regenerativa. ¿Todos entendieron hasta ahí? ¿Hay alguien más aparte de Douglas? Yeah. Isabela, Lisette, Sí, profe. ¿entendió? Hagamos el tercero. ¿Cuánto le dio Isabela? Espera, profe, todavía no lo he hecho. Ok. Profe, a 9.95. 9.95 son los reticulocitos corregidos. ¿Listo? ¿Y cuánto es el IPR? Tiene un hematocrito de 32. El IPR de 1.5. El índice el factor de corrección. ¿Cuánto 4.97. les dio? ¿Cómo? ¿Cuánto? 4.97. Lo hice. ¿Podría dar luego un tico a la tabla? Confirmo, profe, si lo divido por el valor que era. Ahí lo divido por el 2 o por el Por por el 1.5. 1.5. Ah, ok. 6.63. 6.63. Entonces es una anemia regenerativa. ¿Listo? Hablemos un poquito entonces de después de hablar un poquito digamos que de estos factores adicionales, vamos a hablar un poquito de los temas de definición. Esto ya lo hemos mencionado, son los niveles de hemoglobina y hematocrito como valores absolutos para definir la presencia o no de anemia y la clasificación de acuerdo al volumen corpuscular medio. La primera es la anemia microcítica, es decir, vamos a hablar de anemias que tienen un volumen corpuscular medio por debajo de 80. ¿Cómo lo vamos a saber? Con un hemograma que nos va a mostrar básicamente la presencia de hemoglobina por debajo de 13 y volúmenes corpusculares medios por debajo de 80. Cuando tenemos una anemia microcítica, lo primer paso, lo primero que hay que hacer es descartar que no sea una anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque es la más común. La principal causa de anemia microcítica en un paciente es la anemia ferropénica. Recuerden que el metabolismo del hierro hace que la mayor parte del hierro que tenemos en el organismo sea reutilizado. Es un elemento que
utiliza en gran cantidad y que requiere ser reciclado de una manera activa porque también su absorción es pobre y digamos que la cantidad de hierro en la dieta habitualmente no es suficiente para suplir todas las necesidades y el organismo lo que hace es reciclarlo de manera activa a través de, digamos, toda la lisis eritrocitaria, todo el proceso digamos que de barrido que se hace en el hígado y en el vaso, lo que hacen es reciclar toda esa cantidad de hierro que tenemos en el organismo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a confirmar? ¿Cómo vamos a saber si el paciente tiene una deficiencia de hierro? Básicamente lo hacemos solicitando niveles de ferritina. Inicialmente la ferritina puede ser normal, pero los depósitos de hierro van a ir disminuyendo a medida que vaya presentándose esa anemia ferropénica. Lo mismo pasa con la anemia. Cuando el paciente empieza a presentar una deficiencia de hierro, lo primero que hace es tratar de preservar digamos que la cantidad eritrocitaria. Entonces ustedes pueden encontrarse pacientes que de manera inicial frente a ferropenias todavía tenga niveles de hemoglobina normales, pero ya con una disminución en la producción. Entonces ustedes pueden encontrar que los eritrocitos empiezan a disminuir de tamaño de manera inicial y luego se empieza a descender la cantidad de hematocrito del paciente y de hemoglobina. ¿Listo? Habitualmente los depósitos de hierro en el cuerpo son variables de 18 a 160 en mujeres, hasta 270 en hombres, pero lo habitual, lo general, lo que buscamos habitualmente es que los niveles de ferritina de ferritina estén por encima de 100, ¿no? Ustedes van a encontrarse pacientes todavía con ferritinas por debajo de 50 sin presentar síndromes anémicos, pero cuando estos pacientes presentan ferritinas por debajo de 50, el hierro también es fuente importante, por ejemplo, producción de las fanegas. Entonces el paciente puede presentar pérdida de pelo, fragilidad en las uñas, o parte de la deficiencia de hierro en algunos casos, antes incluso de presentarse cuadros anémicos como tal. Entonces, importante tener en cuenta que el hierro total, no, digamos que no nos van la presencia de hierro total no nos va a digamos, la saturación de transferrina no diferencia específicamente la anemia ferropénica de la de enfermedades crónicas. Entonces es importante tener en cuenta que el hierro no siempre nos va a dar específicamente un diagnóstico definitivo. Entonces en la anemia de volúmenes pequeños, cuando tenemos una ferropenia, no es necesario, no siempre se presenta una alteración puntual Deme un segundito. Espera, esto. Entonces, la saturación de transferrina habitualmente no nos va a diferenciar si el paciente tiene una anemia ferropénica de una enfermedad crónica, porque el hierro también se puede ver afectado en enfermedades crónicas, sobre todo en pacientes que tienen de pronto procesos sépticos o enfermedades inmunorreumatológicas. En ese tipo de casos, ustedes también pueden encontrar que la saturación de transferrina o el hierro total pueden estar afectados. En procesos, por ejemplo, en pacientes con COVID, uno de los parámetros que teníamos en cuenta era la medición de ferritina porque habitualmente se veía alterada en este tipo de pacientes. Para asegurar el diagnóstico no es necesaria la punción de médula ósea, digamos que no es costo efectivo y como es una anemia de gran frecuencia, muchas veces lo que hacemos en este tipo de pacientes es dar suplementación de hierro. Con la ferritina baja y el paciente con el síndrome anémico lo que hacemos es dar suplementación de hierro como una medida inicial para determinar si el paciente mejora, es probable que haya sido relacionado con la pérdida de hierro. Si el paciente efectivamente tiene una pérdida de hierro, lo más importante es saber de dónde está esa pérdida de hierro. Una puede ser por deficiencia nutricional, es decir, el paciente que no se está alimentando de manera adecuada y que tiene unos requerimientos altos de hierro. Por ejemplo, niños que están en fase de crecimiento, los requerimientos de hierro son altos y muchas veces estos pacientes presentan anemia porque no hay una buena o una dieta balanceada de manera adecuada.
Recuerden que sobre todo digamos que las proteínas de origen animal, todos los productos de origen animal son las principales fuentes de hierro. Entonces, en pacientes, por ejemplo, que son vegetarianos absolutos, pueden llegar a tener deficiencias de este elemento. Y también que la otra causa, aparte de deficiencia nutricional o de déficit en la alimentación, es que hay una pérdida de sangre. Entonces, ¿en qué otros pacientes se pueden llegar a presentar? Mujeres que tienen sangrados menstruales masivos, pacientes con sangrados digestivos, o sangrados urinarios, o sangrados por alguna otra causa. Eh, Siempre que tengan un paciente con síndrome anémico hay que evaluar las potenciales pérdidas de sangre que pueden ser evidentes o no evidentes. Evidentes es que el paciente efectivamente refiera que hay algún tipo de sangrado puntual, urinario, menstrual, gastrointestinal, o pueden ser no evidentes, sobre todo, por ejemplo, en lesiones tumorales a nivel gastrointestinal, como lo vimos anteriormente, el paciente puede llegar a presentar sangrados digestivos que son evidentes a través de melenas o a través de hematoquesia o a través de eh, rectorragia, pero muchos pacientes pueden presentar sangrados mínimos que no son evidentes en la materia fecal, pero que sí van a ser constantes. Entonces el paciente puede llegar a presentar síndromes anémicos con sangre no evidente en materia fecal y para eso utilizamos el examen del test de Guayaco que utilizaba antes. Ahora utilizamos la búsqueda de hemoglobina específica en materia fecal que nos va a determinar la presencia de sangre oculta en materia fecal. Asociado a la anemia ferropénica, es muy frecuente que el paciente pueda llegar a tener trombocitosis reactiva y esto va a estar relacionado básicamente con la forma o origen de ambos grupos celulares. Tanto las plaquetas como los eritrocitos tienen un origen medular común. Entonces, como tienen un origen medular común, cuando se estimula la producción eritrocitaria, digamos que de manera secundaria también se reactiva la producción de plaquetas. Entonces, muchos pacientes con anemias ferropénicas, ustedes los van a encontrar con ligeras trombocitosis de manera reactiva. Lo que les mencionaba, dentro de las causas principales de anemia ferropénica, el sangrado crónico, la desnutrición, trastornos malabsortivos, sobre todo en pacientes que han sido llevados a cirugía y que presentan gastrectomías parciales, o el paciente que tiene sprue celíaco. Estos pacientes habitualmente tienen procesos inflamatorios o trastornos malabsortivos del sistema gastrointestinal que limitan la absorción de hierro. Digamos que otros hallazgos podemos encontrar, los pacientes que presentan queilosis, ¿no? Van a presentar resquebrajamiento de la comisura labial, van a presentar resquebrajamiento y anormalidades, como les mencioné, de las uñas o pérdida de pelo. Y en pacientes con ferropenias muy severas se puede llegar a presentar pica. Pica es como el deseo compulsivo de consumir material orgánico, sobre todo tierra, cemento, el paciente va a o piedras, digamos que va a tener esa compulsión en búsqueda de obtener hierro puntualmente. Podemos hacer adicionalmente en este tipo de pacientes un extendido de sangre periférico, donde vamos a encontrar como hallazgo adicional unos eritrocitos que van a estar, como pueden ver en la imagen de abajo, pequeños y muy hipocoloreados. Pero hay una hipocromía generalizada. El RDW en este tipo de pacientes habitualmente está, digamos que aumentado. Estas anemias ferropénicas habitualmente son heterogéneas. Y el tratamiento, pues, va a ser básicamente tratar la causa primaria, es decir, si hay un sangrado de cualquier tipo, manejarlo.
si es sangrado menstrual o si es un sangrado digestivo, hay que darle manejo a eso. Y la suplementación con hierro elemental, al menos entre 150 a 200 miligramos al día, y son tratamientos que se deben hacer al menos por 3 a 6 meses, para que no solamente se suplan las necesidades eritrocitarias, sino que también se vuelva a llenar digamos que los almacenamientos de hierro del paciente. Bueno. Luego que el primer paso era determinar si era una anemia ferropénica, que es la causa más frecuente. Pero si la ferritina está normal, entonces ya descartamos un poco que sea deficiencia de hierro, y lo que debemos de determinar es si el paciente tiene ferritina normal, es si es un trastorno que es persistente, es decir, si es un evento que el paciente ya trae de manera crónica, de larga data, o si es un trastorno de nuevo. Si es un trastorno de nuevo, entonces estamos hablando frente a una microcitosis adquirida, y es muy poco probable que el paciente esté cursando por un trastorno crónico. Dentro de los trastornos crónicos de microcitosis con ferritina normal, la principal causa es la presencia de talasemias o enfermedades crónicas. Son como las dos causas principales que hay que buscarle al paciente. Entonces, ¿es un trastorno adquirido o es un trastorno persistente? Si es de larga data, puede ser relacionado con enfermedad crónica o con talasemia, pero si es de nuevo, la talasemia ya queda casi que descartada y es más probable que el paciente esté cursando con una enfermedad crónica. Entonces, es importante que para un diagnóstico de talasemia, en un paciente en que no contamos con un diagnóstico con una que tiene un síndrome anémico con una ferritina normal, en quien no contamos, por ejemplo, con una etiología clara, hacer una electroforesis de hemoglobina si sospechamos o tenemos claro que es una anemia de larga evolución. ¿Cómo sabemos si el paciente tiene una anemia de larga evolución? Pues indagando con el paciente diagnósticos previos de anemia, o si el paciente tiene forma de conseguirnos un hemograma anterior, para determinar si ya en hemogramas anteriores el paciente contaba con el síndrome anémico adicional. Entonces, la electroforesis de hemoglobina nos va a determinar los diferentes tipos de alteraciones de la hemoglobina. Dentro de esos son las principales, estamos hablando de las beta-talasemias o las talasemias alfa, y las talasemias mayores o las talasemias menores, dependiendo del tipo de alteración de la hemoglobina, porque estos, digamos que son cuando hay alteración de la cadena alfa de la hemoglobina o de la cadena beta de la hemoglobina, vamos a hablar de talasemias alfas o betas, y si es afectación de ambos, digamos que de ambos alelos, o es solamente de uno, si es solamente el alelo materno o el paterno, vamos a hablar de talasemias mayores o de talasemias menores. Entonces aquí vamos a ver un poquitico la diferenciación. Entonces es importante tener en cuenta que las talasemias, sobre todo la talasemia beta, puede tener síndromes anémicos. Cuando son mayores, vamos a tener síndromes anémicos mucho más marcados. La beta-talasemia habitualmente vamos a encontrar volúmenes corpusculares medios bajos y hemoglobinas bajas, ¿no? Vamos a encontrar en la electroforesis de hemoglobina que habitualmente la hemoglobina A2 está aumentada, y el paciente puede tener síntomas relacionados con anemias severas, porque anemias por debajo habitualmente de 10 ya empieza a presentar síntomas significativos. Esto es cuando estamos hablando de talasemias mayores. Cuando estamos hablando de talasemias menores, el paciente puede tener, digamos que, nivel volúmenes corpusculares medios más normalizados, un poquito más altos, o incluso pueden llegar a ser normales, y la hemoglobina y los síndromes anémicos suelen ser no tan severos, y el paciente puede estar completamente asintomático. Ya cuando estamos hablando de que no es que el paciente tenga una talasemia, sino que solamente tenga rasgos de talasemias, ¿no? En la talasemia alfa específicamente, cuando son rasgos, el paciente puede cursar, mire, con valores casi que normales, y será hallazgos incidentales con anemias leves, o digamos que son pacientes que frente a cualquier enfermedad crónica puede verse reagudizada su síndrome anémico, y el paciente presentar caídas significativas de la hemoglobina y el hematocrito. Pero en general el paciente puede ser normal, ¿no?
Y esto va a depender de lo que les decía, si es heterocigota o si es homocigota. Entre más homocigota sea, pues mayor va a ser el grado de compromiso del paciente. ¿Por qué? Porque va a haber una afectación de ambos genes. Las causas de anemia microcítica son, uno, la falta de globina, específicamente por talasemia. Estamos hablando específicamente de pacientes que tienen ferritinas normales, ya cuando hemos descartado que no sea una anemia ferropénica. Eh, Cuando hay una menor liberación del hierro para el grupo M, estamos hablando de procesos inflamatorios. Cuando hay un proceso inflamatorio crónico, este proceso inflamatorio consume hierro. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Digamos que el proceso inflamatorio lo que hace es evitar que se libere esa hemoglobina, ese hierro para la producción de hemoglobina. Entonces, ustedes pueden encontrar realmente ferritinas o transferrinas muy elevadas en procesos inflamatorios, pero ella no va a liberar ese hierro para la producción de hemoglobina y el paciente va a tener paradójicamente un síndrome anémico asociado. Cuando hay una falta de suministro del hierro por el grupo M, pero específicamente por deficiencia de ferritina, vamos a encontrar anemias por deficiencia de hierro. Y los defectos de la síntesis del grupo M, vamos a hablar específicamente de anemias sideroblásticas, y esto es específicamente ya no relacionado con la producción de la unidad globina, sino del grupo M puntualmente. Luego pasamos a hablar de las anemias normocíticas. Entonces, como para recordar, dentro de las microcíticas, las principales causas son ferropénica, siempre hay que descartarlo primero y la principal causa va a ser ferropenia, enfermedad crónica como una causa secundaria asociada, y la tercera causa adicional es las talasemias, que son mucho menos frecuentes, ¿no? Ahora pasamos a hablar de las causas de anemia normocítica. Entonces, el primer paso para descartar anemia normocítica es buscar cuál es la causa. ¿Cuál es la causa y si esa causa es tratable? Entonces, siempre en anemias normocíticas, evaluar la posibilidad de patología crónica tratable como causa del síndrome anémico del paciente. Dentro de estas anemias normocíticas, la principal causa, digamos que por frecuencia una de las principales causas, es la insuficiencia renal crónica. Como lo vimos, cuando disminuye la producción de la función renal o cuando deterioro del funcionamiento renal, pues hay una disminución en la producción de eritropoyetina, y esto va a generar una disminución en el estímulo de la médula ósea y va a producir anemia de tipo normocítica. Otra causa frecuente es las anemias hemolíticas como tal. Entonces, son las dos causas principales a descartar de anemias normocíticas. Entonces, para determinar si un paciente tiene una insuficiencia renal o una anemia hemolítica, pues debemos hacer los estudios complementarios, pero una creatinina para determinar si el funcionamiento renal es adecuado, porque la creatinina va a estar correlacionada específicamente con la presencia digamos que va a estar relacionado con la enfermedad renal y con la deficiencia de eritropoyetina, y pedir los exámenes adicionales para la anemia hemolítica. La otra causa puede ser anemias por origen nutricional. Entonces, dentro de esto, las nutricionales, las principales va a ser la deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de hierro o la deficiencia de folatos. Recuerden que la deficiencia de hierro puede presentar anemias microcíticas, mientras que la deficiencia de vitamina B12 y folatos va a producir más anemias macrocíticas, ¿no? Pero inicialmente algunos de estos pacientes pueden presentar anemias normocíticas inicialmente. Entonces, de todos modos hay que tenerlo en cuenta cuando el paciente presenta alteraciones, anemias normocíticas, descartar que no sea el inicio de un cuadro de deficiencia nutricional por hierro o por vitamina B12 o por folatos, ¿no? Esto es básicamente lo de la insuficiencia renal, ¿no? Las causas puntuales de la enfermedad renal crónica, como
causante de anemia ferropénica. Básicamente vamos a encontrar en la enfermedad renal crónica un incremento de la creatinina. Habitualmente cuando la enfermedad renal crónica está por encima de estadios 3B, 4, es cuando vamos a presentar una disminución significativa en la producción de eritropoyetina. Entonces, digamos que los niveles van a depender el grado de anemia va a depender también del grado de compromiso renal. Pero si el paciente inicialmente tiene una función renal normal, debemos buscar otra causa de esa anemia normocítica, y esto va a ser buscar la presencia de síndromes hemolíticos o de hemólisis eritrocitaria. Cuando el paciente tiene un síndrome anémico, una anemia crónica relacionado con déficit de eritropoyetina, pues el tratamiento básico de este paciente va a ser suplir al paciente con eritropoyetina de manera exógena. Hay ampollas de eritropoyetina que se le ponen 3 veces por semana al paciente con el objetivo de mantener estimulada la médula ósea y evitar pues que el paciente presente anemia secundaria a enfermedad renal. Entonces, pasamos específicamente a hablar de la anemia hemolítica, y básicamente es la anemia hemolítica consiste específicamente en una incapacidad para reponer los glóbulos rojos que están destruidos. Esto puede ser por un incremento en la hemólisis, en la producción en la destrucción eritrocitaria, que puede estar relacionado con varias causas. Uno, que sea de tipo autoinmune; otra, que sea por anemia de células falciformes, es decir, porque la forma de los eritrocitos facilite su destrucción; o la otra es por la presencia de una talasemia que los hace más susceptibles también a la hemólisis. Otros pueden ser por la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o en algunos procesos tóxicos como por medicamentos, puede ser por tóxicos como intoxicaciones exógenas, o en pacientes que tengan infecciones o cuadros de coagulación intravascular diseminada. Estas son las principales causas de anemia hemolítica. Entonces, digamos que por destrucción. Pero también puede haber una destrucción prematura de los mismos relacionado específicamente con un trastorno específico en el vaso o en el hígado que faciliten digamos que este proceso. Otro factor importante a tener en cuenta es determinar si la hemólisis es intravascular o es extravascular. Y esto se puede caracterizar básicamente por la presencia de signos clínicos en el paciente específicos, como son los signos clínicos de anemia. Entonces, el paciente puede presentar palidez, puede tornarse ictérico por el incremento en la destrucción eritrocitaria. Y recuerden que el metabolismo de la hemoglobina a nivel hepático, esto va a facilitar el incremento de la producción de bilirrubina. Y la presencia de hepatoesplenomegalia. Podemos encontrar un hígado o un vaso aumentado de tamaño en los pacientes. La anemia, que puede ser inicialmente normocítica o puede después volverse macrocítica, y que habitualmente va a tener una característica de ser hiperproliferativo. La deshidrogenasa láctica va a estar aumentada, y la hemosiderina urinaria va a aumentarse si estamos frente a un trastorno, digamos que una hemólisis intravascular, y va a haber hemoglobinuria si el paciente tiene una anemia por destrucción intravascular. Si es extravascular, habitualmente la hemosiderina urinaria y la hemoglobinuria va a estar negativas. Entonces aquí vamos a ver las principales diferencias de una hemólisis intra y extravascular. Entonces, las extravasculares se caracterizan básicamente por un incremento de la bilirrubina de tipo directo, el urobilinógeno y la deshidrogenasa láctica aumentada. Esto va a ser independiente de si sea intra o extravascular. Pero las diferencias puntuales que les habíamos mencionado es que si es extravascular, no va a haber hemoglobinemia, ni hemoglobinuria, ni hemosideruria, mientras que las intravasculares sí. La aptoglobina habitualmente está disminuida en el plasma en ambos, tanto en la intra como en la intravascular. Esto es importante tenerlo en cuenta. En la autoinmune,
para determinar una anemia hemolítica de tipo autoinmune, podemos utilizar la prueba de Coombs. El Coombs directo es básicamente la presencia de anticuerpos sobre el eritrocito, y lo que vamos a medir son este tipo de anticuerpos, que es el marcador específico de la presencia de una enfermedad de tipo autoinmune, de un proceso hemolítico autoinmune. Si lo que vamos a medir no son no son la presencia de los anticuerpos en el eritrocito, sino los anticuerpos circulantes en sangre, vamos a hacer la prueba de Coombs indirecta. ¿Cuál es la importancia de la prueba de Coombs indirecta? La prueba de Coombs indirecta se utiliza mucho en ginecología, en obstetricia puntualmente, para las incompatibilidades de RH. ¿En qué consiste la incompatibilidad de RH? Cuando el padre es RH positivo y la madre es RH negativo, hay el 50% de probabilidades de que ese recién nacido, de que ese feto, tenga un tipo de sangre RH positivo. Si el paciente tiene RH positivo, si el feto tiene RH positivo, pero la madre no tiene factor RH, es fácil que si hay una translocación de eritrocitos, es decir, que de los eritrocitos del recién nacido pasen a la circulación materna, la mamá que no tiene el factor RH lea esos anticuerpos, digamos que ese factor como un antígeno, y genere anticuerpos contra ese factor. Es decir, la mamá va a producir anticuerpos contra el factor RH que ella no tiene. Y esto va a generar que la prueba de Coombs sea positiva, pero la Coombs indirecta, porque ella no lo va a tener sobre los eritrocitos, sino los anticuerpos no van a tenerlos sobre los eritrocitos, sino los va a tener como anticuerpos circulantes en sangre, que van a ir a atacar. Esos anticuerpos pueden pasar al recién nacido y producir destrucción eritrocitaria masiva, porque como la mamá no reconoce digamos que no tiene el reconocimiento del factor RH como un factor propio materno, entonces lo va a reconocer como extraño, y es probable que si esos anticuerpos pasan a la circulación fetal, pues destruyan los eritrocitos que tienen el RH positivo. Esa es la diferencia entre el Coombs directo y el Coombs indirecto, que el Coombs directo mide específicamente los anticuerpos sobre el eritrocito, mientras que el Coombs indirecto va a medir los anticuerpos circulantes en sangre, que son importantes a la hora de la incompatibilidad de RH en un embarazo. Luego, el segundo paso es mirar si la anemia normocítica no está asociada con deficiencias nutricionales, insuficiencia renal o con hemólisis. Entonces, descartamos esto. Entonces, si no está relacionado con deficiencia nutricional, lo descartamos midiendo niveles de ferritina, midiendo niveles de vitamina B12 y midiendo niveles de folato. Insuficiencia renal, si el paciente tiene específicamente la creatinina elevada, evaluando, pues haciendo un clearance de creatinina, o si hay hemólisis, entonces específicamente midiendo niveles de HL, de aptoglobina, niveles de hemoglobinuria, niveles de bilirrubinas, y haciendo un examen físico completo buscando la presencia de hiperesplenismo o hepatomegalia, ¿no? Si ya hemos descartado como que no hay una afectación a ese nivel, digamos que no son esas las causas principales de la anemia, lo que podemos, digamos que el paso siguiente a evaluar es una afectación primaria de la médula ósea. Entonces, en este tipo de pacientes, sí podemos estar necesitando una biopsia de médula ósea para determinar si hay una causa primaria en médula ósea como causa puntual del síndrome anémico, o la presencia de otro tipo de enfermedades. Algunas enfermedades crónicas sistémicas pueden generar síndromes anémicos secundarios, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas, digamos que
VIH, por ejemplo, lupus eritematoso, enfermedades infecciosas como Epstein-Barr, citomegalovirus, pueden dar síndromes anémicos normocíticos. El siguiente paso entonces sería también evaluar la presencia de velocidad de sedimentación globular elevada y un frotis de sangre periférica. Estos exámenes no son muy, digamos que no son muy específicos, pero son altamente sensibles y nos podrían orientar hacia la posibilidad de una enfermedad sistémica, digamos, asociada, ¿no? Y nos descartan un poquito sobre todo enfermedad renal, o digamos que las otras causas que ya habíamos asociado. Entonces, es importante tener en cuenta que las enfermedades crónicas, la gran mayoría de las enfermedades crónicas nos van a dar una anemia normocítica, normocrómica inicialmente, pero después puede estar relacionado con anemias microcíticas. Entonces, la enfermedad crónica inicialmente puede darnos anemias normo, pero después pueden ir cursando anemias microcíticas de manera progresiva. Digamos que esto puede estar relacionado con citoquinas que van a inhibir la producción o digamos que el funcionamiento de la eritropoyesis como tal. Puede estar también correlacionado la enfermedad crónica con un déficit de eritropoyetina, específicamente si hay una afectación renal. La diabetes mellitus, digamos que y las enfermedades del tejido conectivo, las afectaciones neoplásicas, las infecciones crónicas, son las principales causas adicionales de un síndrome anémico crónico, pero también pueden ser causantes de lesión renal y por ende estar relacionado con un déficit en la producción de eritropoyetina. También pueden ser enfermedades que van a incrementar el consumo de hierro y por ende pueden llevar finalmente a una disminución en la ferritina, en el hierro esférico total y en la saturación de la transferrina. Entonces, digamos que la determinación de la ferritina sérica es la única prueba que no, digamos que nos ayuda a diferenciar específicamente la anemia ferropénica de las enfermedades crónicas, porque la ferritina va a estar específicamente disminuida en la anemia ferropénica. Luego pasamos a hablar un poquito de anemias macrocíticas. Dentro de las anemias macrocíticas, la principal causa es la anemia megaloblástica y esto está relacionado con un déficit en los niveles de ácido fólico y de vitamina B12. En algunos síndromes mielodisplásicos también se puede, digamos que, presentar, pero pueden haber algunas otras causas de anemias macrocíticas que no son de origen megaloblástico, específicamente enfermedades sistémicas o enfermedades crónicas. Dentro de esto, los pacientes con hipotiroidismo pueden llegar a presentarlo, los pacientes con mieloma múltiple, con trastornos hepáticos o con trastornos del vaso. Las anemias aplásicas también por sus mismas características pueden estar correlacionados con megaloblastosis. Y el consumo de alcohol también son, digamos que una causa frecuente en los pacientes alcohólicos crónicos por deficiencias nutricionales, estar correlacionado con anemias de tipo macrocítico. El primer paso es, después de, digamos que descartar de medir niveles de vitamina D12, es descartar la presencia de otro tipo de tóxicos o de sustancias que puedan estar causando macrocitosis. Dentro de estos, los más frecuentes son pacientes que tienen consumo crónico de alcohol o de algunos fármacos. Dentro de los fármacos más frecuentes que pueden llegar a producir macrocitosis o anemia macrocítica están la trimethoprim sulfa, que es, digamos que un medicamento de alto uso, la acidobudina y el 5-fluoracilo, que son ya más medicamentos especializados tanto para antirretrovirales como quimioterapéuticos. En general, muchos de los medicamentos utilizados en oncología, como para el cáncer, pues quimioterapéuticos para ciclos de quimioterapia en cáncer, utilizan habitualmente, digamos que pueden llegar a generar macrocitosis o anemias muy severas en algunos pacientes.
Otros medicamentos que utilizamos también para trastornos específicos como son el metotrexate y la hidroxiuria, que lo utilizamos el metotrexate para lupus, por ejemplo, para artritis reumatoidea, y la hidroxiuria que la utilizamos habitualmente en pacientes con anemia de células falciformes. Pueden producir macrocitosis cuando no se suplen adicionalmente los niveles de ácido fólico en estos pacientes. Entonces, habitualmente pacientes que están tomando hidroxiuria y metotrexate deben recibir concomitantemente ácido fólico para evitar ese tipo de complicaciones o la presencia de macrocitosis. El timetoprim-sulfa puede ser una respuesta idiosincrática. El paciente que recibió por cualquier causa, llámese por una infección de vías urinarias, por una infección respiratoria o una infección de piel, trimethoprim-sulfa, pueden presentar de manera, digamos que propia o única, porque son respuestas como muy idiosincráticas, síndromes anémicos macrocíticos secundarios. Entonces, por eso debemos hacer una historia clínica completa, donde debemos evaluar la presencia de todos los medicamentos, antecedentes patológicos, antecedentes tóxicos en el paciente, para determinar cuál va a ser, digamos, cuáles son las potenciales situaciones que el paciente haya tenido o antecedentes que puedan estar desencadenando la anemia macrocítica. Luego, lo que les mencionaba, hacer niveles digamos que esto se hace de manera conjunta, hacer niveles de vitamina B12 y de folato para determinar si hay una deficiencia de alguno de estos micronutrientes. Sin embargo, los niveles de folato pueden tener una alta variabilidad con la dieta del día o con el momento del día. Entonces, no siempre los niveles de folato son como muy, digamos que específicos, no tienen una alta precisión. Cuando vamos a medir folato, es preferible medir el folato eritrocitario, porque el folato sérico puede tener una alta variabilidad. Entonces, digamos que no es una prueba que hagamos con mucha frecuencia. Es mejor medir niveles de vitamina B12 que por su grado de depósito, si nos pueden mostrar deficiencias nutricionales a largo plazo. ¿En qué pacientes frecuentemente encontramos deficiencia de vitamina B12? En los pacientes con trastornos nutricionales crónicos o trastornos malabsortivos, ¿no? Esto específicamente lo vamos a encontrar en adultos mayores, en embarazadas, en pacientes con trastornos gastrointestinales crónicos, sobre todo con pacientes que van a tener trastornos de larga evolución, porque como la vitamina B2 es una vitamina que se puede almacenar hasta que no hay un déficit nutricional por un periodo de tiempo largo, prolongado, habitualmente el paciente no va a presentar alteraciones secundarias, ¿no? Otra forma de determinar, pues, es evaluar los niveles de ácido metilmalónico para evaluar la conversión específica de la metilmalonilcoenzima A succinilcoenzima A. Esto digamos que este proceso es necesario para que haya, digamos que para la activación o el funcionamiento de la vitamina B12. En el proceso de la producción de la activación de la vitamina B12 es necesario este proceso. Entonces, cuando estemos sospechando que el paciente no tenga déficit específico de la vitamina, sino de digamos que dificultad en su utilización, determinar los niveles de ácido metilmalónico puede ser una opción. Sin embargo, no es un examen que solicitemos de manera habitual, digamos que en la clínica. Otra causa, digamos que aparte de la deficiencia nutricional, es decir, por falta de alimentación o por una inadecuada dieta del paciente, otra causa probable de déficit de vitamina B12 es, digamos que, deficiencia del factor intrínseco. El factor intrínseco es, digamos que el factor que se produce a nivel gástrico y que es necesario para la absorción de la vitamina B12. Y es cuando hay una deficiencia de factor intrínseco, es cuando se produce la anemia perniciosa, es decir, cuando hay un trastorno específico en la absorción de la vitamina B12.
Para esto, lo que se hace, digamos que en qué tipo de pacientes se presenta, se puede presentar en pacientes con gastritis atrófica o con gastrectomías parciales, porque esto se produce a nivel del estómago. Entonces, estas gastritis atrófica disminuyen la producción del factor intrínseco, o en pacientes con gastrectomías, donde ya la zona gástrica sea tan pequeña que no haya una adecuada producción del factor intrínseco y por ende no hay una adecuada absorción de vitamina B12. O la otra opción es que haya la presencia de, digamos que un trastorno, la presencia de anticuerpos contra el factor intrínseco. Entonces, en ese tipo de pacientes, lo que se va a producir, pues específicamente, es la anemia perniciosa, que es la producción de la presencia de este tipo de anticuerpos. Para esto utilizamos el test de Schilling. El test de Schilling funciona básicamente con el suministro de vitamina B12 marcada con un radioisótopo, y el paciente lo que se hace es que se le da esa vitamina B12 vía oral y luego se mide en sangre para determinar si esa vitamina B12 fue o no fue absorbida. Si el paciente no la absorbe, después se le da nuevamente la vitamina B12 con el factor intrínseco, se le aplica el factor intrínseco y vuelve y se mide en sangre. Si el paciente ya tiene niveles de vitamina B12 marcado a nivel sanguíneo, eso quiere decir de que sí pudo ser absorbido cuando se le suministró al paciente el factor intrínseco. Esto ayuda a diferenciar cuando el problema es más por deficiencia de ese factor intrínseco que porque haya un trastorno malabsortivo, porque algunas otras enfermedades como el sprue tropical o enfermedades inflamatorias como enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, amiloidosis o linfomas gástricos pueden llegar a generar procesos malabsortivos que lleven a la malabsorción de la vitamina B12. Si el test de Schilling es negativo, es más probable que sea secundario a este tipo de trastornos más que a una deficiencia específica del factor intrínseco. Sin embargo, independientemente de la causa, este tipo de pacientes, el manejo que se les debe dar, básicamente, es con reposición de vitamina B12, no por vía oral, porque básicamente tiene una dificultad para absorber y digamos que para metabolizar la absorción de la vitamina B12. Entonces, habitualmente se le da por vía intramuscular. Bueno, la última causa específicamente es buscar anemias macrocíticas que no sean ni de origen nutricional y que no esté inducida por fármacos. Ya una vez hemos descartado que el paciente no tiene un déficit nutricional, que no tiene que no tiene específicamente un trastorno relacionado con el consumo de algún tipo de fármaco, pues vamos a buscar otras causas adicionales dependiendo del volumen corpuscular. Dentro de esto podemos, digamos que subclasificarlos en dos grupos. Un volumen, una macrocitosis leve, cuando se considera que el volumen corpuscular medio está entre 100 y 110, o una macrocitosis severa, cuando está por encima de 110 femtolitros en los eritrocitos. Cuando estamos hablando de macrocitosis severa, es decir, por encima de 110, lo primero que después de ya haber descartado deficiencia de vitamina B12 y haber descartado la presencia de tóxicos o fármacos que puedan afectarlo, lo que debemos hacer es orientarnos hacia una posible enfermedad de la médula ósea como tal. Entonces, en este tipo de pacientes, las causas principales es la presencia de un síndrome mielodisplásico, es decir, una leucemia, o que el paciente presente una aplasia medular. Cuando hay una aplasia medular, habitualmente el paciente va a presentar disminución de una o de varios grupos celulares y se caracteriza puntualmente por tener unas macrocitosis muy severas. ¿Cómo lo podemos, digamos que diagnosticar? Lo principal es hacer una biopsia de médula ósea, donde vamos a encontrar una policromasia, una expresión de reticulocitos marcados, y esto puede estar correlacionado con la presencia de hemólisis a nivel de la médula ósea,
o podemos encontrar adicionalmente alteraciones en las celularidades, donde vamos a encontrar una médula ósea como con celularidad muy redondeada, una morfología muy redonda del eritrocito, que puede estar correlacionado con presencia de hipotiroidismo o de trastornos hepáticos. Sin embargo, antes de hacer la biopsia de médula ósea en este tipo de pacientes, es indicado hacer adicionalmente una TSH y hacer unas pruebas de función hepática para corroborar que no haya una alteración a estos niveles como causa primaria de los síndromes anímicos. Bueno, vamos a parar acá. Continuamos el miércoles. El miércoles terminamos de hacer esta revisión de tema y revisamos lo que su compañero nos tenía para decir de falla prerrenal y prorrenal. Y continuamos con unos temas de hemato. Les voy a mandar ahorita la relación de temas para que los empiecen a preparar. Y empezamos a revisar ya hemogramas puntuales para casos clínicos puntuales. Bueno, Profe, muchas gracias. listo. Nos vemos entonces el miércoles. Profe, una pregunta acerca de las ¿Sí? prácticas, ¿se ha hecho algo más? Pues ya Sobre las vamos a hacer prácticas, más. ya, sí. Sobre las prácticas se supone que, bueno, el objetivo es hacerlas, no sé si las podemos hacer el sábado o tendríamos que hacerlas los miércoles al final de la tarde. Los viernes no se pueden hacer porque las mañanas de entre semana creo que no está permitido para evitar la congestión de gente. Según tengo entendido, ya creo que en el mandar un comunicado, yo ahorita se los voy a reenviar. Creo que lo que ustedes tienen que hacer puntualmente es hacer unas modificaciones en la ARL y ya la universidad sacar específicamente los comunicados, cómo se van a hacer la gestión de los equipos de protección personal pues digamos que y las medidas de bioseguridad para que se determine específicamente cómo poderlo hacer. Yo me imagino que eso hay que hacerlo también por grupos. Entonces, a pesar de que el grupo es pequeño, yo creo que máximo van a permitir 3, 4 estudiantes por sesión de rotación. No sé cómo es. O sea, en este momento puntualmente estamos pendientes de los comunicados de los sitios de práctica donde ellos nos dan los lineamientos específicos de cómo van a permitir realizar las prácticas. En qué horarios, cuántas personas, en qué áreas. Y la otra opción puntual es lo del cambio de la ARL y y lo de los equipos de protección personal. Entonces estamos como pendientes de eso, pero se supone que antes del 15 ya debe estar el comunicado completo de la universidad y se deben dar los lineamientos al respecto. Apenas yo sepa algo, les aviso. Yo recibí un correo, no lo he leído, pero si hay algo adicional al respecto, yo les comunico. ¿Listo? Pero el objetivo sí es que yo creo que ya sería para no sé si que ya estamos a marzo, no sé, sería ya para los primeros días de abril empezar las prácticas presenciales. Lo otro que sé es que creo que el tema de la evaluación no se va a cambiar, las prácticas serían como un complemento a las actividades pues, teóricas que estamos haciendo, pero creo que no van a tener una calificación puntual. Todavía no se ha dicho nada al respecto. Sí, profe, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos el miércoles y continuamos. Le dicen a su compañero, por favor, que pues miremos a ver la opción porque él se está viendo como muy perjudicado por el tema del internet. Listo, profe. Yo le comento. Bueno, que estén bien, hasta luego.